¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar un tema que nos parece de relevancia en función de la coyuntura actual, la coyuntura electoral, que el día de ayer domingo se llevaron a cabo particularmente la elección presidencial, la renovación en el Ejecutivo Federal, y que da pie a tener una perspectiva, un análisis que nos permita no solo destacar algunos saldos económicos en la perspectiva de largo plazo, por lo menos desde 1980 hasta el 2024, tener una perspectiva de la parte medular de la actividad productiva de México, diríamos en los últimos 45 años, y que vale la pena por lo menos tener algunas puntualizaciones, aun cuando es un periodo muy largo y cada uno de ellos o cada una de las administraciones de gobiernos federales pues tuvieron sus propias peculiaridades, pero sí podemos encontrar características muy claras, muy puntuales de las gestiones de los gobiernos federales prácticamente desde el año 1980. El primer referente en este lapso de 45 años, podemos destacar que la crisis económica de 1982, también denominada o conocida como la crisis de la deuda externa de México, pues estuvo acompañada por desequilibrios en las finanzas públicas, basado sobre todo en excesos de gasto público, sustentado en la renta petrolera, una desorbitante devaluación del peso frente al dólar. Solamente en ese año la devaluación del peso frente al dólar fue de 470%. El ascenso histórico que observamos de la inflación, que casi llegó al 100% en ese año, y un Estado convertido prácticamente en haciendo funciones empresariales, haciéndose propietario de 1,155 empresas rescatadas del sector empresarial que prácticamente estaban en quiebra. Este desorden en términos de las finanzas y el manejo de los recursos públicos evidentemente detonó en lo que se conoce como la crisis de la deuda en 1982. A partir de 1983, aquí tenemos una primera característica, es que el gobierno entrante de Miguel de la Madrid tiene que llevar a cabo un acuerdo de cooperación con el Fondo Monetario Internacional, es decir, gobierno federal y el Fondo Monetario Internacional acordaron o llevaron a cabo un documento, plasmaron un documento en donde se establece medidas de ajuste fiscal, de orden financiero, que tenían como un marco importante en este proceso el inicio de la privatización de las 155 empresas que eran privadas y que se convirtieron en públicas, y que prácticamente había distintos giros, pero realmente giros diversos, desde empresas cerveceras, papeleras, llanteras, automotrices, por citar algunos, que el gobierno tuvo que rescatar y que se hizo propietarios de esas empresas. Repito, estamos hablando de un monto considerable, 1,155 empresas, que después incluso hasta los bancos tuvieron que ser comprados o adquiridos por el gobierno federal, por citar algunas referencias importantes de esta política de rescate de empresas privadas convertidas en empresas públicas. Bueno, en el 83 lo que recomienda o recomendó el Fondo Monetario es desháganse de esas empresas e inicien un proceso de privatización, y evidentemente ese proceso de privatización pues estuvo, digamos,
muy marcado por opacidad en los procesos y evidentemente con una clara y notable corrupción en dichos procesos. ¿Por qué? Bueno, porque en contubernio los negocios, a la luz de este proceso, el poder público y los grandes empresarios del país empezaron a hacer negocios a partir de esta estrategia de privatización. También en 1983 se le conoce como el inicio del modelo neoliberal, así lo han caracterizado. Y bueno, tenemos en este proceso también acontecimientos importantes, relevantes, como es el fraude electoral de 1988, el del 2006, y también asistimos en el año 2000 a la primera alternancia, en donde el Partido Revolucionario Institucional pues prácticamente estuvo en el gobierno 71 años, y el PAN inicia en el año 2000 con una gestión que rompe con esa hegemonía de partido único. También es un elemento muy importante en este recuento. Pero para nuestro juicio en la parte económica es que esta condición o este cambio que recomendó el Fondo Monetario Internacional para contar con un Estado mexicano más depurado, con menos presencia en las actividades económicas y dividir con toda puntualidad de que las empresas de carácter público que había adquirido se convirtieran en empresas privadas y con ello, decíamos, pues inicia este proceso denominado proceso de privatización. A lo largo de este lapso, 1980-2024, haciendo una estimación de cierre en el presente año, pues lo cierto es que la economía mexicana tuvo un crecimiento mediocre. La tasa promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2%. Muy por debajo, digamos, de las necesidades que requiere el crecimiento económico, la generación de riqueza, el fortalecimiento de la planta laboral, los rezagos que se generaron a lo largo de este proceso, sobre todo en la primera década, denominada la década perdida, de 1982 a 1990, y bueno, pues hubo un cúmulo de rezagos en términos económicos y en términos sociales. Podríamos decir así en una síntesis muy apretada, pero que nos permite tener una lectura clara y puntual. El modelo neoliberal sí generó mediocridad en el crecimiento económico del país a lo largo de este largo periodo. Cuando empezamos a ver características de los distintos gobiernos que estuvieron en esta fase, el periodo de Miguel de la Madrid, que va de 1982 a 1988, pues inicia primero con la crisis de 1982 y en el 83 se refleja claramente en una abrupta caída del Producto Interno Bruto de 4.6% y el crecimiento fue muy irregular. Y razón de esta evidencia, de esta irregularidad con caídas muy pronunciadas en la actividad productiva nacional, es que el producto tuvo un crecimiento del 2083 a 1988, un crecimiento promedio anual del 0.9%. Decíamos, con una serie de acontecimientos a la luz de las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Internacional. En el siguiente periodo, que corresponde a la gestión, a la administración de Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, encontramos varios aspectos a destacar. En principio, el inicio, a partir de lo que se pugnó como uno de los problemas de fraude electoral
en 1988, que llevó a la presidencia de la República a Carlos Salinas de Gortari, pues generó conflictos desde el punto de vista político por el Frente Democrático Nacional, y evidente hubo en este lapso contratiempos de este orden, y el gobierno de Salinas, pues lo que introdujo dentro de su proceso es iniciar con programas que lo permitieran legitimar desde el punto de vista económico, social y político. Y pone como, digamos, estrategias relevantes para darle estabilidad económica y social, pues los denominados pactos económicos para reencauzar la parte económica en lo productivo, en el crecimiento económico y en la estabilidad de precios, es decir, en materia inflacionaria. Y emerge como parte de la política de contención para atender los problemas de carácter social, el Programa Nacional de Solidaridad. Digamos, dos instrumentos importantes del gobierno de Salinas de Gortari, pactos económicos para conducir la economía mexicana en condiciones estables, y por otro lado, el nacimiento del Programa Nacional de Solidaridad para atender los problemas de la pobreza y de la marginación en el país. El crecimiento que se tuvo de 1989 a 94 fue de 3.9% a tasa promedio anual. Fue, diríamos, un periodo, sí, de un acelerado crecimiento del Producto Interno Bruto, pero que al final de su administración en 1994 hay un problema de desequilibrio en la cuenta corriente, en la balanza de pagos. Hay un problema en las condiciones de gasto del gobierno federal, es decir, hay un déficit presupuestario pronunciado al final de la administración de Salinas de Gortari, un manejo de anclaje en la paridad cambiaria, es decir, una paridad cambiaria fija que la determinaba el propio gobierno federal junto con el Banco de México, que a final de cuentas, hacia la siguiente administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, se expresó en una crisis que se le denominamos o la conocimos como el error de diciembre, que tiene que ver en un problema de instrumentación a través de inercias que ya traían variables económicas como las que acabamos de mencionar en términos de la paridad fija del tipo de cambio, los desajustes en las cuentas públicas y en los desequilibrios externos. Bueno, pues eso nos orilló a que se manifestara una crisis en 1995 que llevó al Producto Interno Bruto a una caída de 5.9%. No obstante ello, habría también que señalar que en el 1994, a principios de 94, pero sobre todo de 1995 al año 2000, pues tuvo ya efectos favorables la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá, y fue oxígeno puro para la economía mexicana. Las exportaciones hacia esta región crecieron de manera importante, relevante, y provocaron en promedio que la economía mexicana tuviera una tasa de 3.5 promedio anual durante el periodo 1995 al año 2000. Sin embargo, los problemas estructurales persistían, es decir, el crecimiento económico no era homogéneo, las condiciones de carácter inflacionario seguían con amagos de volver a expresarse hacia la alza, y los desequilibrios en la parte presupuestaria y en la balanza de pagos se venía manifestando paulatinamente. En el periodo de Vicente Fox Quesada, diríamos, inicia con contratiempos de esta naturaleza, digamos, las secuelas de los problemas de carácter económico de la gestión anterior,
pero también, diríamos, el proceso de aprendizaje de un gobierno en donde el presidente, su mayor experiencia era en el ámbito privado. Si nunca había tenido una experiencia de este tamaño, gobernar un país con las características, con las heterogeneidades, con las condiciones diversas desde el punto de vista económico y social, no ver al país como una empresa, sino como necesidades, como un país de requerimientos, de oportunidades, de expansión económica, de mejoramiento de la planta laboral, de mejoramiento de los ingresos. Es decir, no en una relación gobierno-cliente, sino en una visión de relación entre gobierno-ciudadano. Y eso evidentemente no lo entendió Vicente Fox Quesada, y el poder adaptarse en esta fase de aprendizaje llevó a que los primeros años fueron prácticamente de tasas negativas en el Producto Interno Bruto. De manera que el balance del año 2001 al año 2006 originó que el Producto Interno Bruto en promedio anual creciera solo 1.8%. Es decir, tuvimos un crecimiento económico mediocre, pero además con un elemento muy importante que caracteriza esta gestión de Vicente Fox. Hubo un aumento extraordinario del precio internacional del petróleo que llegó a tener, por lo menos en 3 años consecutivos, valor del precio del barril en $130 por barril. Y una de las características o de los aspectos a destacar es que ese monto de recursos derivados de la renta petrolera de un precio internacional inmejorable se desperdició, se despilfarró entre las entidades, entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Pues un desaprovechamiento de una renta petrolera importante que con otro sentido, con una visión distinta para promover el desarrollo local, el desarrollo regional, el crear condiciones diferentes en los procesos de renovación en el campo, en la industria, pues se perdió una oportunidad, a nuestro juicio, muy relevante. Y luego inicia otro periodo panista de Felipe Calderón Hinojosa, y que, bueno, de alguna manera recibe con una herencia no tan positiva en crecimiento económico, pero además con aspectos en su lapso muy complejo. En principio hay el deseo de tapar la problemática política. No hay que olvidar que en el 2006 también se reconoce que hay fraude electoral. Ganó con una diferencia justamente Andrés Manuel López Obrador, con un 0.56%, todo el mundo lo ha hecho histórico, y que bueno, esto provocaría el que dicho gobierno tendría que hacer acciones que pues lograra la legitimidad de la ciudadanía para reconocerlo como el verdadero presidente de México. Bueno, parte de esto, y por otro lado, observamos que utilizó la deuda pública para apalancar las necesidades de expansión económica. Durante este lapso de la gestión de Felipe Calderón, la deuda pública creció en 15 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Es decir, el periodo donde más se expandió la deuda pública o los requerimientos financieros del sector público, si lo queremos ver desde el punto de vista técnico. Y bueno, si es cierto, también habría que ponerlo, que en el 2008 y 2009, pues México recibió los efectos de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos, la crisis de derivados, que bueno, impactó en el 2009 en el comportamiento del Producto Interno Bruto de México, con una caída de 6.3%. Bueno, con estos elementos, el balance de crecimiento económico de Felipe Calderón Hinojosa fue de apenas 1.4% como promedio anual del 2007 al 2012. Y bueno, lo que estamos tratando de destacar es cómo se van acumulando problemas, amén de un aspecto en el caso de Felipe Calderón Hinojosa
el de haber acelerado el conflicto con el crimen organizado, no necesariamente en las mejores condiciones, muy polémico y bueno, pues muy cuestionado a tal grado que el brazo derecho en materia de seguridad pública pues se encuentra preso en los Estados Unidos, ¿no? En el periodo de Enrique Peña Nieto encontramos en primera instancia, diríamos en términos generales, condiciones para tener una expansión económica más acelerada. Primero, porque hay cambios, la forma de atender el problema económico previo, es decir, de los 12 años anteriores de los gobiernos panistas, es introducir reformas estructurales en varias materias. Y estas reformas estructurales de gran calado pues iban a orientar el crecimiento económico mucho con una mayor dinámica de crecimiento durante este periodo. Obviamente que hay aspectos muy relevantes que tienen que ver con el tema de corrupción, habría que establecerlo. Y también durante este lapso, la deuda pública del gobierno federal crece en cerca de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Y el gasto se utiliza con este apalancamiento como una forma de acelerar el crecimiento económico del país. Y ya en el balance de 2013 al 2018, el Producto Interno Bruto crece a tasa promedio anual de 1.9%. Es decir, un comportamiento y una tasa en la dinámica económica muy baja durante este periodo. Y luego nace o emerge a partir de la elección del 2018, que se convierte en una elección histórica, emerge la izquierda mexicana, con el partido Morena, al frente en la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que logra el triunfo en este 2018, y hay una serie de acontecimientos que habrá, sin duda, otro momento para detallar con mucha puntualidad, con más detalle, aspectos de la parte económica de esta administración que está por terminar. Lo primero que sí hay que destacar es que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador sí genera incertidumbre, porque una de las primeras determinaciones que hace es la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y eso para los inversionistas del país y del extranjero le generó incertidumbre. Razón por la cual inicia incluso el primer año de su gobierno con un crecimiento negativo de 0.4%. Y el otro elemento importante que me parece y que se convirtió en una condición histórica es la recesión reportada en el 2020 con una caída del Producto Interno Bruto histórica del 8.4%. Esta recesión no ocurría desde 1932, provocada, como ya lo sabemos, por la pandemia de COVID-19, que fue un suceso de salud a nivel mundial. Pero aunado a esto, hay un problema de desabasto en las cadenas de producción en general, que ocasionó problemas inflacionarios, desabasto en materias primas, en insumos industriales. Y la inflación aparece hacia el 2021, fines de 2021, principio del 2022, como un fenómeno general en el mundo y en los países, México es uno de ellos, emergentes, en donde también la inflación se aceleró de manera muy importante. De manera que esta condición que acabamos de mencionar, una crisis o una recesión inédita, sucedida en el 2020, hace que en el balance de crecimiento económico de 2019 al 2024, haciendo una estimación de cierre del presente año, pues la economía en el recuento creció 1%. Si lo vemos de otra manera,
porque vale la pena hacer una puntualización o una discriminación, si lo quieren también ver así. Después de la crisis del año 2020, por la pandemia, donde el producto cae 8.4%, del 2021 al 2024, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto es del 3.9%. Es decir, sí vale la pena tener estos ángulos, estas precisiones, puntualizaciones, porque estamos en un periodo que a nuestro juicio es un periodo dinámico, con una serie de acontecimientos derivados de este crecimiento económico, ligado a mejoramiento de la planta laboral, mejoramiento de los ingresos mínimos y los cotizados en promedio en el Seguro Social. Hay todo lo que tiene que ver con elementos externos como exportaciones, remesas, inversión extranjera directa, divisas por turismo internacional, todas las variables se han venido ajustando y una condición importante, un equilibrio en las finanzas públicas, que no hay ningún riesgo en términos que pueda generarse un colapso financiero. Así están las cuentas y aquí lo hemos reportado en el análisis de económico, de manera que uno de los elementos que a nuestro juicio han abonado a que la mayor parte o la mayoría de mexicanos confíen en la continuidad del gobierno del Partido Morena, se consolide justamente, o el día de ayer se consolide con la emergencia del triunfo de Claudia Sheinbaum. Pero también queremos dejar apuntado, hay una serie de elementos, pues en detalle, pero lo vamos a hacer muy puntualizado. El primer año de cada administración ha sido, digamos, en general, pasos con el pie izquierdo. Es decir, no ha sido nada positivo el primer año de gobierno. Y eso también habría que tenerlo en cuenta, que tiene que ver mucho con la transición, con el proceso de aprendizaje en el primer año, con adaptarse o contextualizarse a una nueva política económica, política social. Es decir, hay el proceso de transición de un gobierno hacia otro, aunque sean del mismo partido, tiene sus asegúnes. En el caso de Miguel de la Madrid, en 1983, el Producto Interno Bruto cayó 4.6%. Ahí es muy claro el efecto de la crisis de 1982, como ya lo denominamos, la crisis de la deuda en el país. Carlos Salinas de Gortari, en su primer año, a partir de, digamos, estos ajustes de política económica, con la creación de pactos, con el nacimiento del Programa Nacional de Solidaridad, en su primer año, diríamos, no le va nada mal, un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.6%. Con Ernesto Zedillo Ponce de León, pues recibe el tema del error de diciembre, una crisis generada en 1994 con efectos hacia el 95, pero también con acontecimientos muy importantes, el conflicto armado de Chiapas, el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Elementos, pues, que vale la pena destacar porque en su primer año de gobierno el producto cayó 5.9%. Digamos, fue el producto de la crisis del error de diciembre. Con Vicente Fox en su primer año, en el 2001, tiene una caída de 0.5%, ya destacamos algunas de las razones. Con Felipe Calderón en su primer año, el crecimiento del producto fue 2.1%. En el caso de Enrique Peña Nieto, en su primer año, el crecimiento del producto fue 0.8%. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, y decíamos, vale la pena aquí destacar el tema de la transición, de la emergencia de la izquierda mexicana, pues generó esta incertidumbre que provocó en su primer año una caída del producto de 0.3%. ¿Qué esperamos? Y aquí lo hemos comentado en
en alguno de los análisis que hemos hecho, sobre todo el de la semana pasada. En el caso de Claudia Sheinbaum, en su primer año de gobierno, hay varios elementos que apuntan a que el crecimiento económico en el 2025 apunta hacia una tasa del 2.6%. Y ya hemos puesto varios elementos: la inercia que trae el crecimiento económico, el comportamiento de los fundamentales económicos que tienen que ver con el mercado interno y todos los elementos que tienen que ver con los ingresos que provienen del exterior, que le puede permitir apuntalar la parte económica. Sin duda, amén del contenido de los proyectos estratégicos que podría puntualizar, digamos, darle el contenido debido para los aspectos de carácter local y de carácter regional. Sin duda, el programa de gobierno que tiene que ir dirigido hacia la consolidación de lo que sería la economía del bienestar, el equilibrio en la parte macroeconómica y una nueva visión de inversión para impulsar de manera sostenida el crecimiento económico con una ampliación regional de las inversiones productivas públicas y privadas en México. Lo estaremos analizando sin duda en las próximas revisiones. Por hoy dejamos apuntado también retos en términos de análisis económico y cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.